gente normal. Y ahí va, martes 19 de marzo. Se cumplen hoy 100 días del gobierno de Milei. Finalmente estamos en los 100 días de Milei, que para algunos habrán parecido 100 meses, para otros 100 años. Pero vamos a tratar en la próxima media hora de resumir las últimas novedades que está pasando en la política argentina. Y para el final les traje una encuesta muy representativa a nivel nacional, con muchos casos, sobre qué ven las encuestas a 100 días de Milei y el respaldo que todavía mantiene el presidente. Pero arranquemos por lo que fue también una marca en la gestión de estos 100 días, que es protesta y represión. Ayer nuevamente el piquetazo desafió el protocolo de Bullrich, hubo gases lacrimógenos, camiones hidrantes, palos, otra vez el gobierno elige la violencia contra las manifestaciones y repite su ensañamiento, especialmente con los trabajadores de prensa. Hubo varios momentos en los distintos canales de televisión que podemos ir compartiendo para que escuchen, para que vean, para que observen también cómo agredieron a periodistas de América 24. Escuchen. Ese es el periodista. ¡A nosotros no! ¡A nosotros no! ¿Qué haces? A los otros tampoco, ¿no? Pero bueno. ¡Déjeme pasar! Claro. Agredido, ese es el periodista de 24. Escuchen los golpes, ¿no? Al periodista que está cubriendo en vivo. Sí. Esto fue en medio de una jornada con 500 cortes en todo el país. También en la pantalla de La Nación Más mostraban cómo están utilizando ese nuevo gas pimienta, ¿no? Que es como es otro tipo de gas pimienta. Y a los ojos, fotoperiodistas también, Sí, que totalmente. han sido alcanzados, como Rodrigo ABD, el periodista de la agencia France Press, que se mueven en territorios de guerra, pero están acá y bueno, le gasean los ojos, ¿no? Bueno, ahí tenés para mostrar también entonces al fotógrafo Rodrigo, el ganador de 2 premios Pulitzer, Rodrigo ABD, que fue asistido después de que Prefectura reprimiera con gases lacrimógenos durante la movilización. Esto fue en Puente Porredón, que ya había sido agredido en una manifestación en el Congreso, dio testimonio en aquel momento, y ahí es cuando empezaba a conversarse públicamente ya y entre los periodistas de este nuevo gas lacrimógeno, ¿no? Que está utilizando la Fuerza de Seguridad. Todo esto mientras, por supuesto, la protesta, en definitiva, era por la falta y el desabastecimiento total de alimentos a los comedores populares. El hambre es el límite, fue el principal reclamo de la jornada de ayer, con todas las organizaciones sociales, de la UTEP, de la izquierda y distintos sectores, no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, lo que empieza a mostrar un poco también el pulso de la calle a 100 días de gobierno de Milei, que es que evidentemente hay un sector organizado políticamente, sindicalmente y socialmente, que no se va a quedar a esperar que las cosas sucedan, ¿no? Beliboni, de hecho, Beliboni del Polo Obrero, dijo que es necesario un paro contra el plan de Milei, otro, ¿no? Y adelantó que si no obtienen respuestas del gobierno, se va a profundizar el plan de lucha. Esto se va a profundizar. Vamos a hacer esta medida en todo el país y vamos a seguir en unidad con todas las organizaciones y reclamamos claramente que necesitamos un paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei. ¿Y van a ir caminando hasta el obelisco? Sí, por supuesto, porque Patricia Bullrich cree que es la dueña de las calles. Y hoy, como dicen los compañeros, los dueños de las calles no es ni la ministra ni nadie, es el hambre que se está apoderando de las necesidades de la población. Así que vamos a salir a manifestar. Acá... Ahí estaba Beliboni. Bueno, más allá del teatro antidisturbios de Bullrich, la movilización fue enorme y muestra, insisto, que la tensión en las calles no va a aflojar frente a un programa de empobrecimiento de las mayorías, con un brutal ajuste en jubilaciones especialmente y una licuación de todos los ingresos. En un comienzo ahora de un proceso recesivo, en que van a empezar a aparecer despidos, no solo en el Estado, sino en el sector privado, todo indica que la calle no va a aflojar en su actividad y en sus reclamos. De hecho, para lo que queda del cronograma de marzo, hay varias movilizaciones, paros previstos y demás. De hecho, luego de la represión, en la sede central de Azopardo, la UTEP, junto a la CGT, las 2 CTAs y los organismos de derechos humanos, estaba ahí Estela Carlotto, Tati y los organismos de derechos humanos, anunciaron que van a marchar en unidad este domingo 24 de marzo. Vamos todos a la plaza el domingo a la tarde, Sí, claro. después del mediodía, a partir de las 2 de la tarde es el acto, para frenar el plan económico de la miseria planificada, cita a Rodolfo Walsh en su carta a la Junta Militar, y para reivindicar a las y los militantes políticos, sociales y sindicales desaparecidos, vamos a llenar la Plaza de Mayo
y las principales plazas de la Argentina, dice el anuncio ahí de la UTEP, Unidad, Memoria, Verdad y Justicia. Es muy importante esto, porque está sucediendo que con la CGT como organizadora, como sede central, empieza a articular desde la CGT actividades, anuncios y acciones con distintos sectores, muy distintos entre sí. Entonces, van a la CGT, por ejemplo, en las universidades nacionales a anunciar que van a hacer un paro. Van los organismos de derechos humanos a anunciar que el 24 se movilizan en unidad la CGT, la UTEP, las organizaciones sociales, las 2 CTA y demás. Más allá de si hay fecha o no para un paro, cómo, cuándo, hay una articulación que sucede, que se está dando, que por ahí no se está dando a nivel político. De por sí es un mensaje, Pero ¿no? sí a Que el nivel escenario de todas esas conferencias sea la Confederación General del Trabajo. Bueno, y la convocatoria al próximo domingo, domingo 24 de marzo, seguramente va a ser multitudinaria esa manifestación, esa convocatoria, como cada 24 de marzo, pero me da la sensación que especialmente en este contexto, con el primer 24 de marzo, en un gobierno abiertamente negacionista y reivindicador del terrorismo de Estado, ¿no? En la figura del mismísimo presidente hasta la vicepresidenta y varios funcionarios más. Bueno, Amnistía Internacional denunció un castigo a los jubilados. A 100 días del comienzo del gobierno de Milei, un informe muy crítico de la organización repudió la utilización de la confrontación y el odio como regla y advirtió que el discurso contra la casta genera discursos e insultos que incitan a la agresión. En una conferencia de prensa, la organización analizó 3 ejes principales de estos 100 días: violencia digital, jubilados en particular, un apartado específico sobre jubilaciones, y gestión del conflicto social. Y dicen los investigadores que los jubilados son los que han perdido, y no solamente capacidad de compra, sino tranquilidad y dignidad en los últimos años, y con especial énfasis en los últimos meses. La organización se refirió también al aumento de la pobreza, su impacto social y el manejo del conflicto por parte del gobierno. Dicen desde Amnistía que esta cruda realidad no puede anularse por más represión y restricciones que se impongan, esto que veníamos observando y lo que veníamos hablando. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible, dice Amnistía Internacional. Al hambre no se le da respuesta con mano dura. Bueno, también incluye la violencia digital, que baja directamente desde el propio presidente en las redes, y el odio como herramienta. Así que un informe muy crítico de Amnistía Internacional, de los tantos que han aparecido en las últimas horas, producto de los 100 días, ¿no? Es como un corte medio caprichoso lo de los 100 días, la famosa luna de miel, pero bueno, sirve para que hoy en los distintos medios de comunicación haya muchos balances y análisis de los primeros 100 días de Milei. Está bien, hace hincapié en el dato que a mí más me llamó la atención de todo el gobierno de Milei, que es que un tercio, o sea, el sector que más pone para el ajuste que está haciendo Milei son los jubilados. Un tercio de ese ajuste lo pagan los jubilados. Definitivamente, sí, son los principales afectados y por lejos del ajuste de Milei. Lejos, pero por lejos. Incluso por encima de las provincias que le sacó las partidas y demás. Bueno, hablando de Milei, ayer hubo una foto de unidad, una foto de reconciliación, una foto de nos estamos por ir a Colonia a pasar el fin de semana. Milei y Villarruel se mostraron juntos, luego del rechazo al decretazo en el Senado. El presidente y la vice se mostraron juntos durante el acto conmemoratorio a 32 años del atentado a la Embajada de Israel, un encuentro que sucedió luego de que Milei reconociera diferencias con Victoria Villarruel, luego de que a Villarruel, durante todo el día del tratamiento del DNU en el Congreso y el día anterior también, los trolls oficiales del gobierno, que según Bonelli son financiados, según Marcelo Bonelli este fin de semana en Clarín, financiados con fondos de la Agencia Federal de Inteligencia, atacaron duramente a Victoria Villarruel. Después, bueno, comunicado, video, foto, estamos bien, pero no estamos mal, ¿no? Esta cosa medio de hacer de cuenta que todo funciona, pero definitivamente ahí hay un conflicto. Te sumo un dato que no sé si lo tenés ahí, lo de Johnny Viale. Ayer a la mañana Johnny Viale volvió a hablar de que no está todo bien, o sea, hablando de voceros del gobierno, ¿no? Sí. Que no está todo bien entre ellos, que los resquemores siguen y que hay sospechas. Me parece bastante evidente. Además es algo que puede no expresarse públicamente, aunque la semana que viene, la semana pasada hubo bastantes indicios, pero es algo que en la política, en la rosca, en las conversaciones de pasillo de la política, todo el mundo lo sabe. La relación no es buena entre Milei y Villarruel. No es necesariamente algo que vaya a perjudicar el funcionamiento del gobierno, como sucedió, por ejemplo, durante el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Las diferencias entre Alberto y Cristina perjudicaron el desempeño del gobierno, claramente. Esa interna claramente perjudicó la gestión.
Después, sobre eso hay un montón de cosas más para hablar, pero no sería similar, no es el mismo tipo de conflicto, ¿no? Sí. ¿Está claro? Bueno, se suma una nueva baja en el gabinete de Javier Milei. ¿Quién? El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, envió una carta al presidente notificando su renuncia por estrictos motivos personales. Su nombre muy cercano a Nicolás Pose, Claro. el jefe de De la gabinete. órbita de Pose, ¿no? Exacto. Fue uno de los involucrados en el conflicto por el aumento de sueldos en el Poder Ejecutivo, que fue retrotraído por Milei porque Cristina lo había perjudicado con un decreto de hacía 14 años. Sí. ¿no? Y que él volvió Cristina a firmar. hace 14 años le aumentó el sueldo a Milei. Mirá qué guacha ese. Es terrible. Incluso con la firma en el decreto del propio Milei. Sí, sí, sí. Tremenda. Ya había caído por esto el secretario de Trabajo, Sí, pero que ya aparentemente era Yacine Trabajo. pero Aparentemente no era el único ¿no tenía responsable. nada que ver o sí? No entiendo. O Yacine no tenía nada que ver, o no tiene nada que ver O Guibert. Guibert. O está cayendo gente por otras razones y dice, no, esto fue por el aumento de sueldo. O fue el de la casa militar. que Y la también pregunta claro, también siempre es, otro. ¿cómo hizo para firmar Milei algo que no sabía que estaba firmando? ¿Viste que- Esa es la gran pregunta, ¿no? Es una curiosidad realmente, ¿no? Es cómo hizo. ¿Cómo hizo para firmar algo que No no sé, firmó? un poco de miedo me da. Bueno, además, Guibert, más allá de esto, era el encargado de los despidos masivos que se vienen en el Estado. Ya hay mucha preocupación en los trabajadores estatales porque están circulando informalmente versiones en grupos de WhatsApp de cómo el gobierno, Instructivos, ¿no? instructivos de cómo el gobierno va a despedir a los estatales Mira. a partir de la semana que viene. Y ya hay despidos, además. Hablábamos recién del 24 de marzo, hay despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, ya hubo despidos en distintos sectores del Estado, pero el grueso, esto de todo junto y al mismo tiempo, aparentemente que es lo que está preparando Nicolás Pose, Ujú. está preparando el gobierno para los despidos en el Estado, empezaría a llegar la semana que viene. Y no necesariamente de aquellos trabajadores del Estado que están con contrato, cuyos contratos se terminan, sino que abarca un poco más, ¿no? Sí, es bastante más amplio y cualquiera que conoce a alguien que trabaja en el Estado conoce la preocupación que hay ahí, ¿no? Están realmente... Yo conozco una persona que justamente la echaron de Derechos Humanos. bueno, mirá, en las últimas horas. Sí, Claro. la semana pasada. Bueno, también renunció, ¿se acuerdan de Geraldine Calvela? Tal vez el nombre no le suena, pero fue quien había sido designada al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del RENAPER. La de chica de 23 años. Esa joven de 23 años, militante libertaria, Muy bonita. con un sueldo de casi 3 millones de pesos mensuales. Bueno, ese sueldo millonario, que tenía 23 años y que no tenía casi ninguna experiencia laboral, porque el problema no era tanto la edad, qué sé yo, puede haber funcionarios de 23 años muy capaces, sí, claro. muy formados, pero que no había, en este Ofelia. caso, ninguna experiencia laboral. Bueno, todo eso generó fuertes críticas, un revuelo político que provocó su salida. No son los únicos cambios en el gabinete o novedades de nuevos funcionarios. Parece que la novia de este tan conocido tuitero libertario pegó ¿El Gordo carguito. Dan? La novia del Gordo Dan pegó carguito en el Estado. Oh, qué bien que le está bien. yendo a esta gente, ¿eh? Bueno, según funciona las cosas, viste, a veces en el Estado que no les gusta, a veces funciona así. Che, conozco a alguien que podría dar una mano, y bueno, tráela, pero... Me acuerdo del kirchnerismo y todo el campo popular, como decía, hay que salir de Twitter, hay que decir, mirá cómo te consigue laburo Sí. Twitter. No, boludo, tremendo. es bárbaro. Sí, Twitter. capaz que Conseguís no más había- trabajo en Twitter que en LinkedIn. Claro, capaz que no había que salir de Twitter, ¿no? Bueno, publica hoy exclusivo, dice la Política Online, la novia del troll libertario Gordo Dan ahora es jefa de gabinete de universidades. Así que, felicitaciones. Bien. Felicitaciones. Bueno, porque aparte por están el robo. bárbaras las universidades ahora. Claro, claro. Un gran momento. Bueno. Espero que sea universitaria, te lo pido por favor, con los Sí, patis. sí, ya a esta altura. Cambiamos de tema. Libertarios versus federales. El capítulo de la rebelión fiscal sigue. Sigue la batalla entre libertarios y federales. Milei y Espert, ustedes saben, lo contábamos ayer, llamaron abiertamente a no pagar los impuestos. Un hecho que Kicillof calificó como de altísima gravedad y también inédito. Que un presidente llame a los habitantes de una provincia a no pagar los impuestos. Anoche, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda, un empresario macrista, más macrista que Macri, estuvo en el programa de Pagni, en La Nación Más, y anticipó que podría haber una presentación legal de los agropecuarios para no pagar el aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires. Expertos como Milei se han sensibilizado correctamente con el productor agropecuario. Ahora, si vamos, me pongo el sombrero de la rural, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la verdad que lo que estamos buscando es lo que se llama un class action, o un juicio colectivo para tratar de proteger. Ir a la justicia. Exacto.
es algo que no está del todo claro si se puede hacer, pero bueno. Claro. Pero bueno, lo No sé tiro. No sé si no estamos al límite de la ilegalidad, señores. Más allá de si pueden hacerlo o no legalmente, la actitud es el dato, ¿no? Sobre todo porque en la provincia hay, según datos oficiales, 300.000 partidas inmobiliarias rurales. Casi la totalidad tendrán un aumento que no supera el 200%, es decir, por debajo de la inflación proyectada para el año. En el caso del impuesto inmobiliario rural, las tasas que fijó la legislatura implican una reducción para prácticamente la totalidad de los propietarios, según informó el gobierno provincial, con excepción de 2.000 personas, solo 2.000 personas, cuyas propiedades tienen un valor de mercado de más de 3 millones de dólares. Ese es el sector que está diciendo, no, me está matando, yo más impuestos no puedo pagar. Mirá, hoy habló Carly Bianco esta mañana, acá en en el programa de Lautaro Maislin, explicó cómo impacta y a quiénes el aumento en los impuestos inmobiliarios y rurales de la provincia de Buenos Aires. No, a ver, sorprenden, yo creo que no saben ni lo que dice, realmente, porque habla de que es un impuesto confiscatorio, diciendo que más del 33% es algo confiscatorio, y los impuestos patrimoniales que se cobran en la provincia de Buenos Aires, a los que más le aumentó, son las 2.000 partidas que superan un aumento del 200%, que es el tope que fijó la legislatura, salvo para estas pocas partidas que son de los campos más caros de la provincia de Buenos Aires, campos de más de 20 millones de dólares, lo que se le está cobrando es el 0,3%. Él dice que es confiscatorio más del 33%. Esto es 100 veces menos de lo que dice él que es confiscatorio, 0,3%. O sea que creo que no sabe ni lo que está diciendo, en primer lugar. Segundo lugar, lo que dice es que a cambio de los impuestos se le debe dar algo a los bonaerenses. Bueno, no sé de dónde piensa Espert que se pagan los salarios de los docentes, que se pagan los salarios de la policía. Bueno, ahí estaba Carly Bianco y empieza a enumerar una serie de cosas con las que el Estado paga salarios y funciones del Estado. Bueno, pero cuando lo pasás a números, ¿viste? Es una discusión que realmente estamos hablando de sectores de productores agropecuarios que ni siquiera son todos los productores agropecuarios. Estamos hablando de productores agropecuarios, la crema de los productores. Sí, un núcleo muy concentrado, muy concentrado además. Y creo que un dato que daba el propio Axel, que bueno, además del gasto per cápita de habitante de bonaerenses, que es el menor de todas las provincias, pero que la alícuota es menor que la época de Vidal. Exacto, exactamente. Pero bueno, depende de quién te cobra los impuestos, a veces te gustan más o menos. Claro. Es un poco a veces ideológica la cuestión impositiva. Bueno, cambiamos de tema. Sigue la rosca por la ley Bondi, Pose y Francos. El ministro del Interior y el jefe de gabinete recibieron a legisladores del bloque de Hacemos Coalición Federal, encabezados por Miguel Ángel Pichetto, para discutir sobre los puntos del decretazo previo a su tratamiento en diputados. Junto a Pichetto estaban también Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, bueno, ese bloque que es un poco de cada cosa, ¿no? Que han integrado todos juntos. Mostraron buena predisposición los legisladores del bloque de Pichetto para apoyar el nuevo proyecto de ley. Sin embargo, en realidad, la diferencia es en relación a la actualización de las jubilaciones. Es en lo que nos están poniendo de acuerdo. Tanto el oficialismo como este sector de la oposición propone que se ajuste por la inflación. Ahora, el gobierno plantea hacerlo de abril en adelante. Claro. Y que lo que se comieron los jubilados de aumento inflacionario, de pérdida de poder adquisitivo en diciembre, enero, febrero y marzo, chau, nos vimos. Pelito para la vieja. Claro. Y lo que plantea Coalición Federal, Hacemos Coalición Federal, es incluir una recomposición por este salto inflacionario de los meses previos. Bueno, así lo explicó Pichetto ante la prensa acreditada en La Rosada luego de la reunión. Bueno, nosotros tenemos una propuesta que es la de la coalición cívica. El gobierno tiene claramente expresada su propuesta en lo que fue la ley Omnibus. La diferencia está entre los 10 y 20 puntos del primer trimestre y desde cuándo sería el ajuste por el ingreso. Nosotros planteamos desde febrero, el gobierno plantea desde abril. Son los temas que me parece que hay que acercar y acomodar para tratar de hacer algo razonable para un sector que ha sido duramente castigado en términos del proceso de inflación y también de licuación de la fórmula Fernández. Que no se hagan los tontos, porque el gobierno anterior cambió la fórmula, la suprimió por un año y puso una fórmula que no tenía el ítem inflación. Hizo una fórmula híbrida que no tenía la inflación en un país inflacionario.
Ese es el punto en cuestión. Entonces, Pichetto, en la Rosada, luego de la reunión, sigue la rosca, sigue negociando, en definitiva, esa palabra que odia Milei, el gobierno con la oposición para tener los números y avanzar en la ley Bondi y en que no le tumben el DNU en la Cámara de Diputados. En un ratito vamos a ver encuestas. Traje una encuesta para analizar los primeros 100 días de Milei. ¿Pero qué onda el dengue, Gaby? Y el dengue, estamos en un momento de brote histórico del dengue en el medio de un gobierno negacionista en general, ¿no? Negacionista para todos lados, incluyendo con el tema de las vacunas, con el tema del propio dengue, con la información del propio dengue, porque pese a los datos oficiales, el gobierno nacional descarta incluir la vacuna contra el dengue en el sistema nacional, que eso obviamente lo haría gratuito y obligatorio, porque cuestionan su efectividad. Ayer Adorni hablaba de esto, ¿no? De que no está comprobada la efectividad, cosa que, por supuesto, es absolutamente mentira. Consideró que por el momento no es necesario, dijo Adorni en conferencia de prensa, incluso implementar una campaña de vacunación. No lo considera necesario, a pesar de las recomendaciones que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en relación a este tema. Tampoco va a haber campañas de prevención, de concientización. Estos se recuerdan ustedes que con la eliminación de la pauta tampoco hay este tipo de información. Y por el brote en todo el país hay muchas guardias de centros de salud que están colapsadas con largas filas de personas. Seguramente algunos de ustedes los deben haber visto con síntomas compatibles con la enfermedad que piden ser testeadas. La cuestión importante es saber si tuviste o no dengue, sobre todo para saber cómo tenés que proceder a partir de ese momento. Si te tenés que dar una vacuna, aunque sea y tuvieras la posibilidad de pagártela de tu bolsillo, porque la verdad es que tu vida corre riesgo. Está repicante en serio, todos conocemos muchos casos en nuestro entorno de gente con dengue. Está complicado. Lo último para decir, Mati, es que los diputados Esteban Pauloni y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley para que la vacuna contra el dengue sea obligatoria y gratuita. Insistimos, en el medio de un brote histórico, mucho más importante. El del año pasado ya había sido muy importante y se lo mencionaba como histórico. Bueno, este es peor que el del año pasado. Ori, ¿qué pasa en Brasil? Sí, viajamos a Brasil. Más tarde vamos a viajar a Gaza, donde es un infierno realmente sin fin. Pero ahora quisiera terminar con declaraciones de Lula. Hoy estamos seguros, dijo Lula ayer, de que este país corrió serio riesgo de sufrir un golpe, así lo dijo el presidente brasileño, que llamó además a consolidar la democracia. Bueno, las declaraciones en sí no sorprenden. Lo interesante es qué motiva Lula a decir lo que dijo ayer. Bueno, esas declaraciones están motivadas por los últimos avances que se dieron a conocer en la causa por el ataque a los tres poderes apenas asumió Lula. Se dio a conocer en los últimos días el testimonio, escuchen esto, de los ex jefes del ejército y la Fuerza Aérea que confirman que Bolsonaro les propuso dar un golpe, que a finales de 2022 el expresidente ultraderechista, el presidente en ese momento ultraderechista, intentó convencerlos de sumarse a esa aventura golpista. Y para terminar, decirles, porque esta es una información que se acaba de dar a conocer en los últimos minutos, que Bolsonaro se encuentra ahora, además de todas las acusaciones en su contra de distintas índoles, se encuentra ahora acusado de presunto fraude por falsificar el certificado de vacunación contra el coronavirus. El objetivo supuestamente habría sido burlar las restricciones sanitarias impuestas por Estados Unidos en su momento, a donde Bolsonaro viajó con una comitiva de familiares y asesores 2 días antes de terminar su mandato. Dejé para el final una encuesta nacional de marzo, recién salida, me la mandaron en las últimas horas, sobre los 100 días de Milei. Es una encuesta bien representativa porque se trata de casi 6.500 y pico, 6.500 casos totales en todo el país. Es muy grande. Muy grande. Por lo general las encuestas, quiero decir, las encuestas de intención de voto, de opinión pública, en general son como mucho de 1.500 casos. Sí, 500, entre 1.000 y 2.000. 2.000 casos, eso es un montón. Bueno, estamos hablando de una muestra de 6.500 casos en mayores de 18 años, segmentados por género, edad, zona, ponderando el voto en balotaje. Y es importante porque es la misma consultora, Explanans, que anticipó el resultado del balotaje. Por la amplitud y por las características de la muestra, anticipó el resultado del balotaje y porque definitivamente es me parece una encuesta de las más representativas que yo he visto en las últimas horas. Hay muchas dando vueltas. Ayer mencionábamos una de Subán Córdoba. Córdoba, claro. Hay muchas.
como algunas conclusiones, después vamos a entrar en detalles, pero conclusiones de esta consultora de Explanans, esta encuesta nacional de marzo, recién salida. El gobierno de Milei tiene una aprobación del 51,5%, Córdoba y Mendoza registran los niveles más altos de apoyo, el 60% reconoce que su situación económica empeoró en estos 100 días, pero adjudican la responsabilidad a gobiernos anteriores, la mayoría de ellos. Mira. Y el presidente genera esperanza en el 40% de los consultados. Mirá. Y otro dato muy importante, muy interesante me parece también, que es que el 96% de quienes lo votaron en el balotaje volverían a hacerlo. Oh. Casi Sí, la sí. totalidad, ¿eh? Hay Casi pocos la totalidad. arrepentidos, sí. Bueno, ahora entremos a desarrollar un poco más estos números porque son bien interesantes. La primera conclusión contundente es que hasta el momento el gobierno libertario goza de buena salud, con una aprobación nacional importante, de más de la mitad, con una cifra que en Córdoba llega al 67% y en Mendoza al 63%, son las dos provincias que tiene los picos de aprobación, y tiene picos de aprobación registrados en varones jóvenes. Eso que ya hemos verificado en varios estudios y en varias encuestas. Sí. En términos ideológicos se repite la consideración positiva. Al consultar qué dirigente político representó mejor las ideas de los encuestados en estos meses, el 46,2% respondió que Javier Milei, lo que sumado al 4,5% de la vicepresidenta Villarroel acumula el 50%. Del otro lado de la famosa grieta, Cristina sigue siendo la líder con mayor representatividad, se le suma luego Axel y Juan Grabois, redondeando entre los tres un 33%. Ahora, es interesante esto porque la difícil situación económica comienza a ser un factor determinante. Yo creo que además todavía no llegó lo peor, que es el impacto de la recesión. Lo que vemos ahora es pérdida brutal de poder adquisitivo. Lo que viene ahora es empezar a verificar despidos, ¿no? Ya ver en tu entorno que hay gente que se empieza a quedar sin trabajo. Para el 59,8% no hay dudas de que la situación económica actual es peor que antes. Sí. Pero asigna esta responsabilidad a los gobiernos anteriores. En un 28% al gobierno de Cristina. Ah, mirá. En un 25% al gobierno de Alberto. Y en un 15% al gobierno de Macri. Mirá. En el medio, un 28% solamente se lo endilga a la presidencia de Milei. Me preocupa mucho lo que estoy escuchando. Bueno, para un importante 50,1% de los consultados, el presidente genera emociones positivas. Mirá. Hay como una cosa ahí también de extremos, ¿no? Hay un gráfico que dice ¿qué nota le pones al gobierno de Milei? Hay un 39,6% que le pone un 1. Claro, que es un montón. Un montón, O sea, que le ponen es un 1. Es muy poco. La peor nota. Claro, claro. Pero un 23% que le pone un 10, un 11% que le pone un 9, otro 11% que le pone un 8. El promedio es 5,3, digamos, ¿no? Si tuviera que ir a examen. Sí. Pero tiene muchísimos unos. Claro. Y bastante gente que lo aprueba, ¿no? En definitiva. Sí, me refleja eso, miti-miti, digamos. Exacto. Está dividido. Después, el impacto de las medidas de Milei en el bolsillo. Estoy peor que antes, dice el 60%. Sí. Solo un 5,4 dice estoy mejor que antes. Claro. Y un 35% dice no cambió mi situación. Qué suerte. Después hay qué pasará sobre el Pacto de Mayo, qué interpretación tiene la sociedad sobre eso. Si Milei hace lo que prometió en campaña, esto también es interesante. Milei hace lo que prometió en campaña. El 40,5% dice que es una estafa electoral, no es lo que prometió. Y un 39,5% dice que hace exactamente lo que prometió. Solo un 20% queda en el medio diciendo que está haciendo lo que puede y que no mintió. Y mira esto. ¿Qué emoción principal genera Javier Milei? En un 40% en primer lugar, esperanza. Pero cerquita, con un 32%, bronca. Pero le sigue un 10% que dice incertidumbre. Otro 7% que dice confianza. Después un 4% que dice resignación. Otro 3% que dice admiración. Son muy variadas. Muchas y muy sensaciones, parejas. sí. Son muchas sensaciones, pero muy parejas, digamos. Si vos sumás las sensaciones positivas y las negativas, siguen ganando las positivas, ¿no? Insisto sobre todo en esta última placa, que es, si tuvieras que votar de nuevo, ¿qué harías? Sí. 94,3%
de los que lo votaron lo volverían a votar. Esto es muy impactante. Hay muy pocos arrepentidos. Porque desde este lado, por decirlo de alguna manera, hay como una expectativa de que haya una especie de despertar, ¿no? Que las cosas están tan mal que se van a dar cuenta que fue el camino equivocado. Lo que pasa es que Milei no es que surgió así nomás. Milei es una construcción de hace muchos años en la que obviamente los gobiernos anteriores tienen también su parte de responsabilidad. Claro. Entonces, claramente, cuando uno lee esas cifras, para mí es un baldazo de agua fría y al mismo tiempo lo veo como algo lógico, porque es una construcción llegar a votar a Milei. No es simplemente como un momento de locura en que pones tu voto a cualquier psicópata, digamos. De todas formas, no nos olvidemos, por supuesto, no es que quiera ver ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío, pero sí que estamos hablando de los primeros 100 días de Milei y que dentro de la masa que lo votó, que fue un montón, que haya casi un 6% de arrepentidos, es, digamos, una lectura para hacer también. Lo dejo. A mí me parece poquísimo. Considerando lo que ha pasado. Considerando lo que está pasando. Claro. Pero, digamos, estamos hablando de un gobierno que tiene solamente 3 meses. No, pero no hay que desestimar la esperanza que todavía genera, sobre todo en quienes lo votaron, que volverían a hacerlo en su mayoría, en su casi absoluta mayoría, si tuvieran que volver a votar. Sí, ¿no? Por eso, digamos, yo creo que hay mucha gente todavía esperando que funcione genuinamente. Genuinamente. Sí. Bueno, y además, digo, te traigo esta encuesta, porque es la excusa de los 100 días, pero también porque es representativa y porque obtuvo muy buenos resultados esta misma consultora en el balotaje, ¿no? Para los resultados electorales. Insisto, es una muestra de 6.500 casos. Son encuestas de las que casi no se hacen. Claro, muy grande. Es muy grande, es muy representativa, es nacional y tiene antecedentes. Es la consultora Explanans que quería compartir con ustedes también para tener una foto hoy. Es una foto de hoy, ¿no? Son los primeros 100 días. Ahora arranca una nueva historia en la política argentina con los siguientes 100 días, meses, años de 100 Javier meses, Milei. dijiste. 100 meses, 100 años de Javier Milei.